48 horas para el día de hoy, coincidiendo, como bien lo decíamos, con la gran marcha que se dio a nivel nacional en defensa de la universidad pública el año pasado, que fue el día 23 de abril, y es una medida de fuerza que se da en el marco de un plan de acción gremial que da un reclamo inmediato, no solamente hablar de la docencia universitaria, de la realidad que están viviendo los universitarios a nivel nacional, sino también, ¿por qué no?, el reclamo inmediato de la apertura de paritarias salariales clausurada por el Gobierno Nacional el día 7 de octubre del año pasado. En marzo los sueldos no recibieron ningún aumento y por eso es que la docencia universitaria nuevamente llama a medidas de fuerza. Nosotros ya la tenemos en línea, la secretaria gremial de Adiunju, la doctora Gabriela Agresore. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Carla? Un gusto, como siempre. Bueno, el gusto es para nosotros. Nosotros queríamos abrir la agenda local y no podíamos dejar afuera hablar justamente de a un año de la Marcha Nacional Universitaria. Un día antes arrancan las medidas de fuerza por parte de la docencia universitaria. Sí, la verdad que, bueno, retomando la última charla que tuvieron ustedes con Francisca Estaditi, que cuando estuvieron con las elecciones, la verdad es que la situación es cada vez más dramática y nosotros ahora lo que estamos alertando es que el deterioro ya se ve. O sea, es como cuando vos a una persona la dejás sin comer un mes, otro mes, bueno, a los tantos días ya ves cómo está deteriorándose hasta que directamente ya no puede más. Esto es lo que está pasando en la universidad. El ahogo pues presupuestario es realmente una cosa increíble. O sea, no solo lo salarial que se ve, se nota todos los días, perdemos compañeros o compañeros que ya no pueden ir a dar clase porque no pueden pagar el pasaje, o sea, en una extrema pobreza la docencia universitaria, con una caída hemos perdido 5 salarios, imagínense en cualquier casa que no entren 5 sueldos en 15 meses, es demasiado, más el ahogo presupuestario en la universidad, es decir, no hay plata, ya otra vez seguimos con el presupuesto 2023, se actualizó después de esta gigantesca marcha en abril y después no se actualizó más, con lo cual lleva perdido casi un 100%, con lo cual luz, gas, la lavandina, ya lo menos, imagínate, todo lo que son los gastos de investigación, de extensión, todo eso está cortado. ¿Qué tal, Agresores? Hugo Krasnobro de la Saluda, ¿cómo le va? Hola, buen día. Recién decía, llegamos, no me acuerdo la palabra que utilizó, como un límite, algo así, ahora. Quería preguntarle puntualmente, más allá del tema salarial, ¿en qué cosas está ese límite? ¿Qué es lo que está pasando puntualmente ahora, a diferencia del año pasado, donde hubo una marcha mega masiva pidiendo por mejores condiciones educativas? ¿De qué forma es que se agravó, digamos? Bueno, en la vida cotidiana se nota muchísimo. Por ejemplo, los docentes que trabajan en las expansiones tienen que usar prácticamente el 100% de su salario para viajar a las expansiones. Casi todos los docentes viven en San Salvador o en las alrededores. Vos tenés que ir a La Quiaca, a Abrapampa, etcétera. Bueno, esos compañeros hoy por hoy no pueden hacer eso porque gastan el 100% del salario. Entonces, las salidas son o virtualizar o ir menos, o sea, cosas que deterioran en la práctica la calidad educativa. La calidad. O te doy otro ejemplo. Docentes de la Escuela de Minas muy especializados que no pueden ir a Susque porque no pueden trabajar, no pueden pagar el transporte. Entonces vos en la Escuela de Minas no tenés cómo cubrir cargos de los últimos años. Los baños de las sedes, de las expansiones, no tienen baños. Algunos, los compañeros nos decían que tienen que ir a la estación de servicio al baño. O sea, eso. Por otro lado, vos tenés laboratorios con reactivos que se compran en dólares. Bueno, se tienen que discontinuar las investigaciones con la gravedad de que hay muchas investigaciones que si vos las discontinuás, se te pierde el material de lo que habías hecho. Claro. Se vence. En los proyectos de extensión, nosotros, por ejemplo, trabajamos con las comunidades de Quete Rinconada, en mi caso, ¿no? Con un proyecto de extensión. Bueno, no hay más fondos.
no hay, o sea, trabajamos desde el año 2017 y ahora si queremos ir a las comunidades tenemos que pagarlo de nuestro bolsillo, con salarios tremendamente devaluados. Eso es lo que está pasando, es decir, la función social de la universidad, la enseñanza, el aprendizaje, la creación de conocimiento. Ustedes saben que en la Universidad Nacional de Jujuy hay cosas que se han descubierto, como por ejemplo procesos del litio, que son, digamos, cosas fundamentales para el desarrollo económico de la región. Bueno, eso no se puede hacer hoy. Ahora, uno la escucha, ¿no? Y lo que escucha es una situación de deterioro, pero en niveles ya grotescos, perdón por la palabra, ¿no? Porque digo, pensar que un trabajador va a ir a perder plata, porque es lo que usted dijo, si se gastan todo en viaje, va a perder plata para realizar un trabajo, directamente está pensado para que explote el sistema, ¿no? Digamos, parecería hasta un plan programado, digamos. Sí, nosotros pensamos que es así. Recordemos que el gobierno ya desde la campaña electoral, antes de ser gobierno, venía atacando a la universidad, que somos ñoquis, que manipulamos, etcétera, etcétera. Cuando el 23 de abril y de ahí en adelante la población dice la universidad pública no se toca, dijeron, bueno, si es así, muy bien, no la tocamos más, ni siquiera le mandamos presupuesto, claro. No le damos ni de comer. Es otra vía. O sea, primero vino un ataque frontal, como la gente se opuso, dice, bueno, muy bien, la dejamos que se muera sola. Eso es lo que está pasando. Y esto no es que lo pensamos nosotros, así lo dicen porque lo dicen con CONICET, es decir, solo se va a financiar aquello que a nosotros nos interesa, o lo dicen con el cine, solo se va a financiar, perdón, esta gente que no se caracteriza, digamos, por su amor a la ciencia, ¿no? Que son antivacunas, que son anticientíficos, muchos terraplenarios, todo eso. ¿Qué poder tienen para decidir qué es lo que necesita o no necesita una sociedad? Qué importante lo que hizo este repaso, doctora, porque muchas veces se cree que son las 4 casas de altos estudios acá en Capital, cuando no se dimensiona la expansión universitaria que tiene nuestra provincia. Bien hacía un repaso ahí Susques, La Quiaca, Abrapampa, Humahuaca, Tilcara, San Pedro de Jujuy, El Carmen, que son en muchos casos obras que quedaron totalmente detenidas, ¿no? Que se proyectaba edificios, acercar alguna de las carreras para que no vengan los estudiantes de San Pedro, por ejemplo, a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, sino que tengan la posibilidad de cursar la materia o la carrera completa en la expansión. Y sin embargo, esto también significa un golpe al bolsillo del estudiante, que también tiene sus complicaciones, ¿no? Sí, nosotros tenemos, como todos, un conjunto estudiantil tremendamente empobrecido, y que sigue eligiendo la universidad pública como su manera justamente de cambiar su futuro. En ese sentido, las expansiones han sido una cosa extraordinaria en la provincia y recibidas con mucho entusiasmo. Es cierto que en gran parte se han sostenido con el esfuerzo de los docentes, porque si ahora pierden plata, el año pasado no era muy distinto, digamos. La verdad que las situaciones salariales y de viaje y todo eso son de un enorme esfuerzo para los compañeros, ¿no? Y eso hay que reconocerlo también, pero han tenido un enorme impacto en el interior. Entonces, de estudiantes que nunca hubieran podido venir a San Salvador a estudiar. Para nosotros eso es lo más importante de la universidad, que puede albergar en una provincia como la nuestra a población que no tendría de ninguna manera acceso al futuro que te da tener un título y poder hacer otra cosa. Solo es que escuchándola, ¿no? Con toda esta falencia, falta de presupuesto, esta tragedia de alguna manera, que también está hablando de alumnos empobrecidos, realmente un panorama horrible. ¿Qué siente cuando en medio de ese panorama ve que el gobierno anuncia
que vuelve los vouchers para colegios privados. Es decir, que va a subvencionar a alumnos de escuelas privadas mientras estamos escuchando que en la universidad pública los pibes son pobres y van a clase. Bueno, a ver, el problema no es tanto que se subvenciona, es cierto, como vos decís, que uno dice, bueno, en primer lugar tendría que garantizarse la educación pública, eso es así. Seguro. Por otro lado, la verdad es que tampoco es que garantiza nada para la educación privada, es decir, son cosas misérrimas que en realidad son aportes a familias que también es cierto que no son de recursos, porque son las escuelas subvencionadas en general suelen ser donde va la gente más humilde. Nosotros acá en la provincia no tenemos tanto, pero cuando uno ve, por ejemplo, el Gran Buenos Aires, efectivamente la gente humilde va a estas escuelas confesionales, etcétera, pero la verdad es que lo que es más trágico no es esta distribución misérrima para la educación, que va como frazada corta, digamos, sino es la timba financiera, bitcoins, el dólar actual, que todo el mundo respira aliviado porque supuestamente el dólar no sube, pero es que está claro que no iba a subir ahora, porque para eso han hecho todo lo que han hecho y la plata del Fondo Monetario. El problema es que están comprando dólares baratos para llevárselos, y esto lo vemos una y otra vez, y eso sí es gravísimo. El carry trade, el famoso carry trade, se profundizó con la salida del cepo, es cierto. Entonces es una cosa muy, muy tremenda. Justamente mañana la clase pública que casualmente voy a dar yo, como historiadora económica que fui casi toda mi vida, es hablar de esto, porque me parece que hay que decirlo, que esto no es una política nueva. Cada gobierno ha hecho esto cada vez que fue un momento de salida de capitales. Es el compromiso con el capital extranjero y con sectores internos que fugan capitales de manera constante. Entonces lo que uno ve de manera dolorosa, como vos decís, es este desastre que se genera en un país como el nuestro, en el cual una y otra vez sacás millones y millones, centenares de millones de dólares de un país riquísimo que permite la salida de capitales de manera descomunal. Nosotros sabemos, la Argentina, yo no recuerdo ahora si es el primero o entre los primeros que tiene divisas en el exterior, o sea que la gente tiene, que no somos nosotros, obviamente, son los grandes capitales. 200.000 millones de dólares de argentinos en el exterior ahí. Somos terceros a nivel mundiales. No existe eso, y entonces realmente al lado de esa cosa descomunal, lo doloroso de ver a nuestros alumnos, que ya nos ha pasado en la Facultad de Humanidades, incluso desde el año pasado, desmayados de hambre. Sí. ¿Desmayados de hambre? Desmayados de hambre. Literal lo está diciendo. Sí. Por Dios. Por eso también la importancia de las becas comedor, ¿no? Hay muchos jóvenes, incluso los que vienen de intercambio, que se los ve aprovechando las meriendas en los buffets, que quizás es el único alimento que tienen durante la mañana y durante el resto del día hasta que vuelven a sus hogares. Sí, efectivamente es así. Las cosas que nosotros nos relatan en la facultad o que vemos en las facultades, realmente es tremendamente doloroso. Incluso muchos estudiantes que si no están en las sedes o aún en las sedes del interior, no habría manera de que pudieran estudiar. Y eso para nosotros es muy doloroso porque Jujuy es una provincia donde particularmente la población menos favorecida es la que quiere ir a la universidad y la que hace enormes esfuerzos. Así es. Entonces nosotros sabemos que es una provincia que la gente de mayores recursos en general suele irse. El conjunto de los estudiantes es un sector que merece, que puede, que debe ir a la universidad. Uh-huh. Así es su derecho, por supuesto. Doctora, ¿le parece si repasamos cuáles van a ser las actividades justamente acompañando las medidas de fuerza estas 48 horas en el día de hoy y también, por qué no, las de mañana?
Bueno, en realidad hoy tenemos una reunión docente, 17 horas en la Facultad de Ciencias Agrarias, porque entendemos que hay muchos reclamos de los compañeros que, bueno, es necesario que compartamos y que intercambiemos qué caminos, porque hay, por supuesto la demanda salarial es lo principal, pero además hay situaciones gremiales que el gremio tiene que abordar en la UNJU. Así como hemos conseguido la titularización de la Escuela de Minas la semana pasada, sí. Bueno, hay cosas que discutir internamente. Y mañana vamos a concentrar en esta clase pública, que entendemos que había que hablar de esta fuga de capitales monumental que una vez más se está preparando, y que es la mayor responsable de la situación económica de nuestro país. Es decir, la Argentina, la mayor parte del presupuesto se va a pagar estas fiestas de salida de dólares que en cada gobierno ocurren. Entonces, eso es importante decir, porque hay cierta expectativa de que si ahora nos ajustamos, después vamos a estar bien. Eso no va a ocurrir, porque esto ya lo vimos y todos los gobiernos dijeron, no, paciencia, paciencia, suframos que vamos a, que después vamos a estar mejor. Recordemos que, sin ir más lejos, De la Rúa anunció exactamente un año antes un blindaje que iba, abro comillas, a salvar a la Argentina, y menos de un año después se fue en helicóptero con 35 muertos en Plaza de Mayo, ¿no? Así es, y una y otra vez, porque lo mismo pasó en la época de la dictadura, el mismo mecanismo, con Martínez de Hoz, la tablita, ¿no? Que eran devaluaciones programadas, sí. Entonces la gente tenía la plata. ¿Por qué tienen que tener la plata en pesos hasta el último momento? Por las tasas de interés que son muy altas. Cuando el dólar se sabía cuándo iba a subir, por lo tanto, en la última hora del último minuto, estamos hablando de especulación con millones y millones de dólares, se cambiaba a dólares y eso ya generaba en sí mismo una ganancia extraordinaria y un vaciamiento, una fuga de los capitales, obviamente. ¿Y después qué se hizo? Porque los grandes capitales se endeudaban para comprar los dólares y fugaban los dólares. Se estatizó la deuda. Esto es lo que pasó y esto es lo que pasa una y otra vez. Cuando sube Milei, también se estatizó la deuda privada. Se cambió por bono, pero la Argentina se comprometió a pagar en dólares la deuda de los privados. Cuando eso venza, también van a salir. Entonces, una y otra vez se le garantiza la fiesta a grandes capitales privados que lo único que hacen es negociado. Así es. ¿Cuál es la plata que hay? La nuestra. La que no nos pagan a nosotros, la de nuestra universidad, la de nuestras escuelas, la de nuestros alumnos. Con la tuya, como dice Milei, ¿no? Los que pagamos la fiesta. Con la nuestra. Sí, con la nuestra. Bien. Efectivamente. Doctora, nosotros le agradecemos un montón. No nos dijo el horario de la clase pública de mañana. La clase pública, perdón, es en Humanidades, mañana 23 a las 18 horas. Bien, nosotros nos vamos a dar una vuelta, desde ya le agradecemos un montón. ¿Se suspenden las actividades en todas las casas de altos estudios, las preuniversitarias? Sí, bien. Sí. Bien, nosotros le agradecemos un montón por hacernos un repaso de la situación. Seguro vamos a tener la posibilidad de dialogar más adelante, de que nos visiten el estudio y poder ahondar en todos los detalles, porque siempre es importante abrir la puerta de la universidad. En algún momento ponemos todas las expectativas de que se revierta la situación, pero con el paso del tiempo vemos cómo se van acrecentando lamentablemente en forma negativa, ¿no? Esto lo tenemos que remarcar también. Sí, yo creo que en este caso les agradezco muchísimo además, porque me parece que los docentes de las universidades en este momento somos el único gremio a escala nacional que tenemos un plan de lucha desde el año pasado de manera permanente. Es verdad. Sí. Por lo tanto, me parece importante sostener esta actitud y cada vez ser más acompañados por otros sectores que siguen siendo, por supuesto, injuriados igual que nosotros. Pero es muy importante que lo vean los estudiantes, que los vean los padres, que el problema no es que nosotros no queremos trabajar, es que esta lucha es para todos. Así es. Doctora, nosotros le mandamos un abrazo bien fuerte, será hasta la próxima comunicación, pero desde ya agradecidos con usted.
Muchísimas gracias a ustedes, les mandamos un abrazo. Abrazo grande. Ahí pasaba la secretaria gremial de Adiunju, la doctora magíster Gabriela Agresore, que en el día de mañana, ya dejando la invitación, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Otero 262, a las 18 horas va a tener una clase pública, ¿no? Dejando la invitación abierta a toda la audiencia. Aquellos que no lograron escuchar completa la entrevista pueden pasar por